el versículo que ahorita leímos, estaba Pilato y le pregunta a Jesús que si él era el rey de los judíos. En este versículo bíblico Jesús ya está detenido, Jesús fue detenido, ¿verdad? Ahí comenzó desde la detención el proceso para que él fuera crucificado. Pero Pilato le hace una pregunta que deberíamos de pensar, que deberíamos de meditar, que deberíamos de entender. Pilatos le pregunta, ¿eres el rey de los judíos? Y Jesús le responde, tú lo has dicho. En otras versiones dice, tú lo dices, como Jesús confirmando estas palabras. Ahora entendamos algo. Regresemos otra vez hasta Samuel. Entonces Samuel lo que hace es de que agarra y levanta a un rey porque era lo que el pueblo había pedido. Esto fue lo triste, habían rechazado a Jehová, a Dios Todopoderoso como su rey. Pero el Señor dice a Samuel, ¿sabes qué? Está bien, levanta a un rey. Y esto es algo bien importante que Samuel, en 1 Samuel, capítulo 12, versículo 20, te lo voy a leer, esto no va a estar en tus pantallas porque es un poquito largo, pero quiero que entiendas lo que estaba pasando. Dice, Samuel respondió al pueblo, no temáis. El pueblo estaba un poquito temeroso, tenía un poquito de miedo. ¿Por qué? Porque ya se habían dado cuenta que Dios se había molestado porque habían preferido a un rey que tenerlo a él como rey. Pero dice Samuel, no teman. Dice, vosotros habéis hecho todo este mal, pero con todo eso no os apartéis en pos de Jehová, sino servidle con todo vuestro corazón. Fíjate lo que está diciendo Samuel al pueblo de Dios. Le dice, está bien, tomaste una mala decisión, pero sabes, no te apartes, sino que servidle a Dios con todo tu corazón. Versículo 21, no os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. O sea, no te vayas por las cosas vanas de la vida, dice. Pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Fíjate ahí, Le recordó Samuel al pueblo de Israel, le recordó que Jehová los había escogido como su pueblo. ¿Te recuerdas la semana pasada? Yo te recomiendo, joven, entre paréntesis, yo te recomiendo que sí estés conmigo en esta transmisión, escuches la prédica del día de hoy, pero si no escuchaste la de la semana pasada, la vayas a ver para que puedas entender con más claridad de lo que estamos hablando. Pero bueno, dice que Dios los había elegido como su pueblo. Y qué especial, ¿no? Dios escogió precisamente al pueblo de Israel para que fuera su pueblo. Dice, así que, en el versículo 23, lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros, antes os instruiré en el camino bueno y recto. Samuel se ofrece para guiar al pueblo. Versículo 24. Solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Se los vuelvo a repetir. Sirvan a Jehová con todo su corazón. 25, y este es el versículo importante en esta porción de la lectura. Dice, mas si perseveréis en hacer mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. Fíjate cómo es de que no le dice solamente al pueblo que el pueblo perecerá, sino que el rey perecerá. Les está diciendo, si ustedes buscan de todo corazón a Dios va a estar ahí con ustedes por todas las cosas buenas que Él ha hecho por ustedes. Pero si ustedes se apartan, entonces va a venir el mal, van a perecer ustedes y su rey. Entonces, la semana pasada les comenté que durante la historia del pueblo de Israel hubieron reyes que eran malos y hubieron reyes que eran buenos. Los que eran malos lamentablemente hacían que el pueblo de Dios se alejara de Dios, que siguiera a ídolos, que se mezclara con otras naciones, que hiciera lo malo delante de Dios.
pero aquellos reyes que eran buenos hacían que el pueblo se arrepintiera. O sea, fíjate cómo es esto tan importante de un rey bueno y un rey malo, que un rey bueno tenía esa capacidad de redirigir al pueblo de Dios hacia el buen camino y agradar a Dios. Entonces, primer ejemplo, el primer rey que se levanta es el rey Saúl. Y es muy interesante, Dios le dice a Samuel que llame a este hombre, a Saúl. Y Saúl era un hombre normal, pero Dios lo había levantado como rey. Entonces era un privilegio muy grande. Saúl era una persona que en el pueblo era hermoso, dicen que era grande, que era una persona que tú dirías, wow, esta persona sí que tiene el porte de un rey, ¿verdad? Pero había un problema con Saúl. El problema es que Saúl en muchas ocasiones decidió desobedecer a Dios. Dios le decía, espera al profeta para que haga un sacrificio, y Saúl no lo esperaba y lo hacía y no le correspondía a él. Entonces desobedecía a Dios y hacía cosas que no estaban bien delante de Dios. Entonces el Señor Dios le da muchas oportunidades a Saúl para que recapacite, para que regrese al buen camino, para que se redirija. Pero Saúl en una ocasión, el Señor le dio la orden a través de Samuel de ir a batalla contra un pueblo, Amalek, si no me equivoco. Y le dijo, ¿sabes qué? Tienes que destruir todo lo que hay ahí. Tienes que destruir a todas las personas, a todo lo que ellos tienen. Y fíjate, cuando el Señor te ordena algo, es porque el Señor sabe que es lo mejor. Yo sé que lo podríamos ver así como que qué malo era, qué malo es Dios, pero muchas veces aquellas personas que no eran eliminadas, después regresaban años después y oprimían al pueblo de Israel y les traían maldición. Entonces Dios le había ordenado a Saúl que destruyera ese pueblo, pero Saúl no obedeció, dejó al rey de este pueblo vivo y a unos animales también. Y entonces dice la palabra que Dios habló con Samuel y le dijo, ¿sabes? Ya llegó al colmo, Saúl, no deja de desobedecerme, ya lo vamos a tener que quitar de el reino. Fíjate, primera de Samuel 15:23 dice de esta manera: la rebeldía es tan grave como la adivinación. ¿A qué compara la rebeldía? Con la adivinación. Dice, y la arrogancia como el pecado de la idolatría. Y como tú has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado como rey. Wow, qué palabras tan más fuertes fue las que Samuel le dijo a Saúl. El Señor ahora lo había rechazado como rey. Él no había dado la talla. Entonces Saúl iba a ser removido del reino, de la posición de rey. ¿Por qué? Por desobedecer a Dios. Entonces había desobedecido a Dios y fue removido del cargo de rey. Ahora, esto es triste porque al Saúl haber sido removido de la posición de rey, entonces lo que sucedía es que como consecuencia sus hijos, los hijos de Saúl, no iban a heredar el reino. Y como tú sabes, yo estoy seguro que tú ya lo has escuchado en algún lugar. Los reyes, cuando ellos morían o cedían su reino, tal vez por la edad, por cualquier cosa, el reino siempre les pertenecía a sus hijos. Sus hijos eran los que iban a heredar el reino. Pero por la desobediencia de Saúl, el reino no lo iban a poder heredar sus hijos. Y eso fue lo que pasó con Saúl, un rey que desobedeció al Señor y que fue removido de la posición de rey. Ahora, ese fue el primer rey. Yo sé que tú conoces a la historia del rey David, ¿no? Aquel pastorcito de ovejas que en ese momento de intimidad con el Señor, cuando él
estaba pastoreando sus ovejas, tiene esa relación con el Señor, lo empieza a conocer y el Señor decide levantar a David como el nuevo rey de Israel. Yo sé que tú te conoces la historia, cómo fue todo el proceso de David para poder llegar a ser rey. Y llega un momento en el que David se establece como el rey, el nuevo rey de Israel. El nuevo rey legítimo de Israel. Entonces se levanta como rey y él empieza a hacer un montón de cosas que agradaban al Señor. No sé si tú te recuerdas, pero David es conocido como aquel hombre que tenía un corazón conforme al corazón de Jehová. Cuando tú ves la historia de David te das cuenta que es un hombre que, como cualquier hombre, tuvo muchas fallas, muchos defectos, pero algo que David siempre tenía es que él iba y se humillaba delante de Dios, pedía perdón, reconocía sus errores, venía delante de Dios y lo único que él quería era agradar a Dios. Él danzaba delante de la presencia del Señor. Cuando iban llevando el arca, él danzaba aunque le dijeran que él estaba loco, aunque le dijeran que él estaba zafado. A David no le importaba, él quería agradar al Señor. En una ocasión, ya David, cuando estaba establecido en su reino, se dio cuenta de algo, se dio cuenta que no había una casa construida para Jehová y tuvo el deseo de construir una casa para Jehová. Ahora, Dios no necesita un lugar de 4 paredes para él poder vivir. Pero conforme a lo que yo estaba leyendo en esa porción bíblica, yo me di cuenta que lo que impresionó a Dios de David fue la disposición que David tenía para poder hacer algo para agradar al Señor, para honrar al Señor, para adorar al Señor. David tenía ese deseo, él lo quería dar todo por servir a Dios. Entonces a Dios le agradó la actitud de David y a través de un profeta el Señor le dice estas palabras a David en el segundo libro de Samuel, en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 16. Le dice: tu casa y tu reino durarán para siempre delante de mí. Tu trono quedará establecido para siempre. Wow. Fíjate que en ese momento el Señor establece el reino de David, afirma el reino de David. Le agradó tanto el corazón de este hombre que le hace una promesa y afirma su reino y le dice que su reino iba a ser un reino que iba a durar para siempre. Quiero que entiendas algo. Esto, claro que era una promesa de David para que su reino, su heredad, sus hijos iban a ser reyes, ¿verdad? Pero esto en verdad te está hablando acerca de una promesa mesiánica. Te está hablando de aquel rey eterno que iba a tener un reino eterno, un reino que iba a durar por siempre. ¿Te recuerdas lo que hemos estado viendo en los temas anteriores? Hemos hablado acerca del reino de los cielos, ese reino eterno. Entonces aquí podemos claramente ver una profecía mesiánica, una promesa mesiánica que se le da a David. Y este es solo un versículo de más de 60 y tantos versículos que yo encontré que hablaban acerca de esa promesa que Dios le hacía a David cuando Dios afirmó su reino. Ahora, esto es interesante. ¿Y por qué me regresé tanto a la historia? Porque fíjate que Jesús, según los evangelios de Mateo y el evangelio de Lucas, el evangelio de Mateo y el evangelio de Lucas, trazan la genealogía de Jesús. Hasta David, hasta Abraham, incluso hasta Adán, haciendo o comprobando ser Jesús el legítimo heredero al trono. ¡Wow! ¡Qué interesante! Entonces, recuérdalo bien para que no se te vaya a olvidar. En Mateo y en Lucas podemos encontrar la genealogía de Jesús. Jesús era heredero legítimo del reino.
Y esto es bien interesante. Fíjate, encontré un montón de versículos, pero te quiero enseñar dos. Por ejemplo, en el libro de Lucas, capítulo 1, versículo 31 al 33, está el ángel Gabriel y está dándole información a María acerca del milagro que iba a suceder en su vida. Y le dice de esta manera: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás a su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. ¿De quién le dará el trono? De David su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces el ángel le estaba dando la información a María acerca de la profecía que se le había dado a David. ¿Te recuerdas que iba a establecer su reino y era un reino que iba a permanecer para siempre? O sea, un reino que no iba a tener fin. Y entonces en esta porción bíblica nos podemos dar cuenta cómo también dice que iba a recibir el reino de su padre David. ¿Cómo es tan interesante todo esto? Jesús, rey de los judíos, ¿verdad? Ahora, hay otra porción bíblica y esto es más adelante. Jesús, como tú conoces la historia de Jesús y cada vez vamos a adentrarnos más a conocer la historia de Jesús, el hombre más impresionante que haya existido sobre la faz de la tierra. Pero llega Jesús, por 3 años él ejerce su ministerio, empieza a hablarle, levanta discípulos, a hablarle a las multitudes, lo empiezan a seguir. Entonces Jesús está a unos días de llegar al momento de la crucifixión, en el cual él se iba a entregar por amor a su pueblo, por amor al mundo. Entonces esto es bien interesante porque en Mateo 21, versículo 8 al versículo 9, vamos a leer esa porción bíblica, pero te voy a decir un poquito de información para que podamos entender. Jesús va a cumplir otra profecía mesiánica, y esa es la entrada triunfal a Jerusalén. Entonces él va a entrar a la ciudad santa, ¿verdad? Pero es lo interesante de esta entrada, de la entrada triunfal, era de que Jesús iba a entrar, pero según la profecía y según lo que dice los evangelios, esto está en los evangelios, yo estoy agarrando solo una porción, pero esto lo puedes encontrar a través de los evangelios. Jesús humilde va sentado sobre una pollina, te voy a, con unas palabras tal vez que lo puedes entender, una especie de burrito chiquito. Entonces va entrando Jesús como el rey, fíjate, como el rey, porque la gente lo reconocía como tal. Y esto es lo que dice esta porción de la Biblia, Mateo 21, 8 al 9, dice: y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino, y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. ¡Wow! La gente en la entrada triunfal de Jesús reconoce a Jesús como el Hijo de David. Cuando uno lee la Biblia de esta manera, uno dice: están recibiendo a Jesús y le dicen palabras bonitas. Pero lo que ellos estaban diciendo es de que estaban reconociendo a Jesús como su rey. Y Jesús estaba haciendo la entrada triunfal a Jerusalén. Ahora, esto es bien interesante porque nos estamos dando cuenta que aún la gente, las multitudes lo reconocían a Jesús como aquella persona ungida, como aquella persona, como aquel Mesías, como aquella promesa que se le había dado al rey David, de que se iba a levantar un rey y que iba a establecer un reino que iba a permanecer para siempre.
Ahora, pasa esta situación. Jesús entra, hace la entrada triunfal, pero unos días después, como tú sabes la historia, Jesús es detenido, Jesús va a ser crucificado, ¿verdad? Jesús es traicionado por Judas y todo lo que sucede alrededor de la historia de Jesús. Pero bueno, Jesús es detenido y es llevado delante de Pilatos, que fue lo que leímos en el libro de Marcos 15:2. Dice: Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él, le dijo: tú lo dices. Te voy a hablar acerca de la historia que está sucediendo aquí, ¿ok? Pilatos le llevan a Jesús. Las personas quieren que Jesús sea no solamente castigado, sino que sea crucificado. Pero Herodes nota algo, nota que le dicen el Galileo y dice: ¿saben qué? Eso no me corresponde a mí. Entonces Pilatos lo que hace es que envía a Jesús delante de Herodes. Ahora, este Herodes se llama Herodes Antipa. Y Herodes Antipa, para darte un poquito de contexto en la historia, Herodes Antipa es hijo de otra persona que se llamaba Herodes el Grande, así le decían, Herodes el Grande. Y lo particular de Herodes el Grande es de que Herodes el Grande venía de otro pueblo. Él no pertenecía al pueblo de los judíos de Israel. Se convirtió al judaísmo, pero según lo que yo estaba leyendo, era dudosa su conversión por la forma en la que él se dirigía religiosamente. Pero lo que había logrado es que el reino, los romanos lo eligieran a él, a este Herodes el Grande, como rey de los judíos. ¿Me estás entendiendo? ¿Cómo sucedió esto? Bueno, los romanos dijeron: necesitamos a alguien que sea el rey de los judíos, pero que nos obedezca a nosotros. O sea, los mismos romanos lo pusieron a Herodes el Grande como el rey de los judíos, cuando él ni era judío. Entonces ya eso lo descalificaba, ¿verdad?, para ser un legítimo heredero al reino. Y cuando Herodes el Grande muere, entonces sus hijos, incluyendo a Herodes Antipa, pasan a ser los reyes, por así decirlo, ¿no?, de los judíos. Entonces esto era bien interesante, porque entonces llevan a Jesús delante de Herodes. Herodes no encuentra nada para culpar a Jesús, le molesta que Jesús no le contestaba. Entonces Herodes lo manda de regreso con Pilatos. Ahora, esto es interesante, esto es lo interesante de Pilatos. Pilatos era el gobernador de Judea. O sea que era un rey, no un rey, un gobernador, pero básicamente era el que tomaba las decisiones en Judea, podríamos decir otro rey, ¿verdad? Sobre Judea. Pero él no era rey, y esto es lo que a mí me volaba la cabeza, porque entonces en el tiempo de Jesús habían otros dos personajes que tenían autoridad sobre Judea y sobre los judíos, pero que uno era puesto por los romanos, digamos, el sistema del mundo, y otro era puesto por igual el sistema del mundo, pero para hacer sentir bien a los religiosos, a los judíos, ¿no? Pero ni uno ni el otro era el legítimo rey de los judíos, sino que Cristo Jesús. Él era el verdadero rey de los judíos. Ahora, quiero que escuches esto con mucha atención, porque llega el momento en el que van a llevar a Jesucristo, van a llevar a Jesús y va a ser juzgado. Entonces, esto está en Marcos 15, versículos 9 al 26. Son bastantes versículos, o no va a estar en la pantalla, pero escucha con mucha atención. Marcos 15, versículo 9 al 26. Fíjate lo que está pasando en la historia mientras Jesús va a ser juzgado. Dice: y Pilatos les respondió diciendo:
¿queréis que os suelte al rey de los judíos? El mismo Pilatos le preguntaba al pueblo si quería que soltara al rey de los judíos. Fíjate. Porque conocía que por envidia le habían entregado los príncipes de los sacerdotes. Versículo 11. Mas los príncipes de los sacerdotes incitaron a la multitud que le soltase antes que a Barrabás. Entonces Pilatos había agarrado a un criminal de los más malos y decía: ¿a quién quieren que suelte? ¿Al malo o al rey de los judíos? Y los príncipes de los sacerdotes dijeron: suéltanos al malo, suéltanos a Barrabás. Versículo 12, y respondiendo Pilato les dice otra vez, fíjate, versículo 12, ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Es pregunta, ¿de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces y dijeron: crucifícale. En otras versiones, crucificadle. Versículo 14 dice: mas Pilato les decía: pues qué mal ha hecho. Y ellos daban más voces y decían: crucifícale, crucifícale. Versículo 15, y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. 16, entonces los soldados le llevaron dentro de la sala, es a saber, el pretorio, y convocan toda corte. Creo que esto está mal redactado. Versículo 17. Y le visten de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas. Comenzaron luego a saludarle y le decían: salve, rey de los judíos. Entonces, en forma de burla, los soldados romanos lo vistieron de púrpura, un color que utilizaban los reyes, y le pusieron una corona tejida de espinas para burlarse de él, y le decían: salve, rey de los judíos. Versículo 19. Y le herían en la cabeza con una caña, y escupían en él, y le adoraban hincadas las rodillas. Le escupían, lo golpeaban y luego se arrodillaban y lo adoraban a Jesús en forma de burla. Dice: y cuando le hubieron escarnecido, le desnudaron la púrpura y le vistieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Y cargaron a uno que pesaba, Simón Cireneo, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, para que le llevase su cruz. O sea, tú ya sabes, ¿no? Estaba Jesús y le piden a alguien que lo ayude porque ya no podía de tanto maltrato que había recibido. Y le llevan al lugar de Gólgota, que es declarado, quiere decir lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no tomó. Dice 24, y cuando le hubieron crucificado, repartieron sus vestidos, echando suerte sobre ellos que llevaría cada uno. Y era hora de las 3 cuando le crucificaron, y fíjate, y el título escrito de su causa era: el rey de los judíos. El rey de los judíos. Y ahí es donde yo me ponía a pensar en el sacrificio que nuestro Señor Jesús hizo por nosotros. Y cómo es de que a través de todo este proceso, su pueblo, aún que lo hacían por envidia, pero aún cuando les decían: ¿qué vamos a hacer con el rey de los judíos?, decían: crucifíquenle. Y en todo su proceso se burlaban de él, diciéndole: rey de los judíos, mientras lo escupían, mientras lo golpeaban, mientras lo crucificaban. Y aún en su cruz pusieron ahora sí que pusieron un cartel que decía Jesús, el rey de los judíos. Rechazaron a su rey. Eso fue lo que sucedió.
rechazaron a su rey de la misma manera que cuando en el libro de Samuel el pueblo de Dios le pedía a un rey a Samuel. Y el Señor le dijo, no te preocupes, no se están, ahora sí que no te están negando a ti, sino que me están negando a mí. Me están despreciando como rey. Y fue justamente Dios se encarna, se hace hombre, viene, empieza a hacer milagros, empieza a hacer un montón de cosas por la humanidad, empieza a enseñarles, mas sin embargo, su mismo pueblo lo crucificó, su mismo pueblo lo rechazó como rey, como lo hicieron en el libro de Samuel. Juan capítulo 1, versículo 11 al 12, este es un versículo que a mí me llega demasiado. Dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Ahora, ¿sabes? A mí me pone un poquito sentimental esto porque, wow, qué triste. A mí se me hace muy triste esta situación. Pero quiero recordarte algo, quiero recordarte que Jesús murió, pero al tercer día Jesús se levantó de entre los muertos. Y Jesús no tiene solamente el nombre del Rey de los Judíos, sino que a Jesús se le conoce como el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y sabes que Él es el Rey eterno y Él es el Rey que tiene ese reino, el reino de los cielos, un reino eterno, un reino que no tiene fin. Ahora, yo quiero hacerte una pregunta a ti. ¿Es Jesús el Rey de tu vida? Y si no es el Rey de tu vida, ¿te gustaría recibir a Jesús como el Rey de tu vida? Ahora, si Jesús es el Rey de tu vida, pero como humanos que somos, hemos desobedecido a Dios y lo hemos negado como a nuestro Rey, si lo hemos despreciado, si decimos Él es el Rey de nuestra vida, pero somos aquellas personas que lo negaron, que lo golpearon, que lo crucificaron, déjame decirte que el Señor tiene misericordia para tu vida y para mi vida. Así que vamos a hacer una oración para que le digamos, Señor, queremos que tú seas el Rey de nuestra vida. Y si el Señor no es el Rey de tu vida, que diga, Señor, yo quiero recibirte en mi corazón. Quiero que seas el Rey de mi vida. No importa las cosas que hayas hecho. Dios tiene el poder para transformarte, para perdonarte, para ayudarte. Aún aquella persona que estaba siendo juzgada junto con Jesús, y él había sido juzgado justamente. Él había sido un criminal, un ladrón, y aún así se acercó delante del Señor y le dijo, acuérdate de mí cuando llegues en tu reino. Lo reconoció como rey y el Señor le dio una oportunidad, y es la misma oportunidad que quiere dar a tu vida. Así que vamos a hacer una oración. Señor, muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Señor, porque tú eres, Señor, el Rey Todopoderoso. Tú eres el Rey de nuestra vida, Padre. Padre, perdónanos, Señor, porque muchas veces nos alejamos de ti, nos alejamos de tus mandamientos, Señor. Desobedecemos, Señor, tus leyes, Señor, y terminamos rechazándote como Rey de nuestra vida. Perdónanos, Señor. Perdónanos, queremos que seas el Rey de nuestra vida. No queremos cometer los mismos errores que cometieron, Señor, aquellos que te crucificaron. No queremos cometer los mismos errores que cometieron aquellos, Señor, que te rechazaron, Señor, cuando tú eras su Rey, Señor. Queremos que seas nuestro Rey, nuestro verdadero Rey, nuestro verdadero Señor. Bendito Padre Celestial. Señor, tú dijiste en tu palabra, Señor, que nosotros teníamos acceso, Señor, al trono de la gracia, Señor.
que podíamos entrar confiadamente. Entramos confiadamente al trono de tu gracia y te pedimos, Señor, socorro, Señor. Que nos ayudes, Señor. Que nos ayudes en estos tiempos, Señor, en los que tenemos que tomar las decisiones, Señor, necesarias, Señor, para poder declararte nuestro Rey a través de la obediencia, Señor. A nuestros hermanos que nos están viendo a través de la transmisión en Facebook, Señor, en YouTube, en cualquier otra, Señor, red social, que tú, Señor, los ayudes, nos ayudes, me ayudes a mí también, Señor, a que puedas tú vivir en nosotros, Señor, en nuestros corazones, y que seas nuestro Rey, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Te damos muchas gracias, Señor. Yo los bendigo, Señor, a todos los que estén ahorita en vivo o los que vayan a ver la transmisión, Señor. Los bendiga, Señor, a los jóvenes, a los hermanos de la iglesia, en el nombre de Jesús. Que tu paz, tu bendición, Señor, esté con ellos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.